declarar lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Amén. Que el Señor le bendiga a todos. Vamos a continuar hoy con nuestro estudio del libro de Éfesos. Para los que nos visitan por primera vez, estamos haciendo un estudio del libro de Éfesos. Hoy vamos a ver el capítulo 3. Si quieren ponerse al día, nosotros tenemos todas las enseñanzas en YouTube. Si no se ha suscrito al canal de YouTube que tenemos nosotros, les motivamos a que se suscriban en Misión Vida Church. Lo pueden encontrar y todas las prédicas están bien organizadas, así que pueden estar al tanto de todo lo que está pasando. Ahora bien, lo que vamos a ver en el día de hoy, que es el capítulo 3 del libro de Efesios, es más o menos como donde concluye Pablo con la parte doctrinal del libro. En sí, es como si Pablo estuviera hablando en el capítulo 1, 2 y 3 corrido sobre el mismo tema. Van a ver algunas cosas que se repiten, pero este capítulo está lleno de bendición para nosotros, amén, y aplicaciones para nuestras vidas. Luego nosotros, cuando lleguemos a la próxima parte, que es la parte de la oración, ahí es donde Pablo concluye, y luego entraremos al capítulo 4 en adelante, donde ahí Pablo trae un poquito más cosas prácticas para la iglesia, pero hoy concluimos lo que es la parte doctrinal del libro. Así que vamos a orar rapidito para que el Señor nos hable en esta hora y vamos a entrar en materia, amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento y te pedimos, Padre, que tú nos hables, Señor, en esta hora. Ponemos, Señor, nuestra mente y nuestros corazones delante de ti y los abrimos, Señor, para que así tu palabra entre, Padre, y se aplique en nuestras vidas, Señor. Señor, danos a entender este misterio, Señor, y entender, Padre Celestial, por qué tú usas la iglesia, Padre, para mostrar quién tú eres, Señor. A ti te damos la gloria y la honra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Yo estoy utilizando la Reina Valera 1960, pero normalmente en la iglesia se usa la nueva traducción viviente. Pueden seguir con la nueva traducción viviente. Vamos a ver en Efesios capítulo 3 y vamos a leer del versículo 1 al 13, así que bear with me mientras estoy leyendo todos estos versículos, amén. Vamos a leerlo, dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, porque por medio de la revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo 6. Aquí viene: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y compartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Versículo 9. Y de alcanzar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús nuestro Señor. Versículo 12, en quien tenemos seguridad, acceso y confianza por medio de la fe en Él, por la cual pido que no desmayes a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Lo que vemos nosotros aquí en el libro de Efesios, cuando lo estamos leyendo, lo comparamos con otros libros, es que el tema central del libro de Efesios, aparte de la herencia que tenemos en Cristo Jesús y aparte de entender que somos unidos en Cristo, amén, es también se habla de un tema que se enfoca en la iglesia. O sea, se habla de la gloria de la iglesia. Es lo que vamos a ver nosotros aquí en este capítulo. Cuando nosotros vemos el capítulo 3, también hay en sus Biblias, pueden ver un enlace o una referencia para el libro de Colosenses. La razón por la cual es porque el libro de Efesios se enfoca en lo que es el cuerpo de Cristo, hablando de la iglesia. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo, amén.
El libro de Colosenses me habla a mí de Cristo siendo la cabeza de esta iglesia. Ambos libros reflejan la gloria de Dios en medio de su pueblo. Amén. Ambos lo glorifican. Ahora, lo que nosotros hemos visto hasta ahora, hemos visto es capítulo 1, que es ahí donde nosotros vemos el llamado de la iglesia, donde la iglesia ha sido llamada, y nosotros vimos eso en Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5, que dice de esta manera. Ahí Pablo escribiendo dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Eso es lo que me habla el capítulo 1, el llamamiento de la iglesia. El capítulo 2 vemos la formación de la iglesia, y nuestro pastor habló principalmente la semana pasada en este pasaje, en Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22, que dice de esta manera: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal de ángulo Jesucristo él mismo, en quien todo él edificó, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu, hablando de que el Espíritu Santo habita en nosotros, y vamos a ver eso más adelante en este pasaje. Y en el capítulo 3 lo que vamos a ver es el misterio de Dios. El misterio de Dios. Ahora, cuando usted piensa en la palabra misterio, usted puede automáticamente pensar en algo que es oculto o en un secreto. Levante la mano si a usted le gusta el chisme. Es un misterio. Un secreto o algo que quizá no tenga explicación es un misterio. Por ejemplo, un misterio para mí sería como una vaca marrón que come hierba verde hecha leche blanca. Eso es un misterio para mí. Amén. Pero cuando vemos aquí el pasaje, la palabra misterio, si vamos al original griego, la palabra misterio se traduce en misterión, con Y, misterión. ¿Ok? Y esa definición es completamente diferente a lo que usted y yo podemos definir la palabra misterio. La palabra misterión, lo dice el comentarista Scott, es una verdad que hasta el momento está oculta y solamente llega al conocimiento humano a través de la revelación de Dios. Es una verdad oculta al conocimiento o el entendimiento humano que solamente puede ser revelada a través de el Espíritu Santo. Solamente puede ser a través de revelación. Y esta es la misma palabra que se usa en el versículo 3, en el versículo 4 y en el versículo 9. Y esa es la misma palabra en la cual la Biblia en el Nuevo Testamento usa para reflejarse a otros misterios. Porque tenemos el misterio que vamos a ver en el día de hoy. También otro misterio que me habla la palabra de Dios es el misterio de la encarnación de Cristo. ¿Cómo puede ser posible de que Dios fuera ser encarnado? Eso es un misterio. Y el otro misterio que habla Pablo también, que lo vemos allá en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51, es el misterio del rapto, donde él dice en el versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. Y lo que vamos a ver es que el pasaje nos enseña que la única forma que yo puedo entender un misterio de Dios es solamente a través de la revelación. No a través de la lógica, no a través del conocimiento humano, es a través de la revelación. Así que cualquier plan, propósito que Dios tenga en tu vida, tú no lo vas a poder entender a través de tu propia lógica, al menos que tú estés invirtiendo tiempo en la presencia de Dios para que el Espíritu Santo te lo revele. Amén. That's the only way. That's the only way. Tú puedes abrir 400 fortune cookies para ver qué es lo que te dicen los chinitos cuando tú compras tu fried chicken. Nada de eso te va a dar la revelación que tú necesitas. Y la revelación, quiero decirte, puede ser general y también puede ser particular, individual para tu vida.
La única forma que vamos a saber eso es solamente a través del Espíritu Santo. Ahora bien, para mí fue un desafío tratar de desglosar las secciones de este capítulo. Así que les recomiendo a mis hermanos que están aquí y los que nos están viendo también por YouTube, tomen notas, porque así les va a ayudar para cuando estén estudiando este pasaje a conocer y aplicar las verdades que están en este libro. Amén. Miren las predicaciones que se han dado desde el capítulo 1 hasta esta, para que así puedan armonizar la carta de Pablo y así podemos entenderla. Amén. Vamos a ver 5 puntos en esta mañana. Y el primer punto que nosotros vamos a ver es la persona del misterio. La persona del misterio. Y vamos a leer el versículo 1 al 4. Dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo Jesús. Amén. Lo primero que nosotros vemos aquí es Pablo y su ministerio. Pablo ya está hablando sobre su ministerio y él empieza el versículo diciendo de esta forma: por esta causa. Entonces tenemos que preguntar entonces, ¿a qué causa se refería Pablo cuando le estaba escribiendo esta porción de la carta? Bueno, esa causa nosotros lo vemos nosotros en el capítulo 2 y en el capítulo 1. Y esa causa es la iglesia. Esa causa es usted y esa causa soy yo. Por esta causa, él está escribiendo lo que él va a escribir ahora. Amén. Por nosotros. ¿Ok? Ahora, el capítulo 2 es claro y descriptivo en decir que usted y yo éramos enemigos de Dios, ajenos de Dios. No conocíamos a Dios, éramos extranjeros, dice la palabra de Dios. Pero ahora estamos unidos ¿en quién? En Cristo. Amén. Estamos unidos en Cristo. Y no solamente eso, pero que ambos judíos y gentiles son un solo cuerpo. Amén. Esa pared que separaba a los gentiles y a los judíos fue derribada y ahora hemos sido todos unidos en Cristo Jesús para ser el mismo miembro. Y lo que vemos es que Pablo se enfoca en los gentiles en este capítulo. Se enfoca 100%. Acuérdense que la iglesia de Éfesos estaba situada en un lugar que era multicultural. It was a plagiaristic society. Era completamente lleno de diferentes personas, de diferentes culturas, de todo, similar como lo que vemos aquí. Si nosotros vemos aquí, vemos que la mayoría de nosotros somos de diferentes partes. Sí, tenemos algo en común, queremos a Cristo, pero cuando vemos arriba, todos somos de diferentes lugares. De la misma forma era así con Éfesos. La iglesia no solamente que tenían personas gentiles, pero también tenían judíos. Y es aquí Pablo le está hablando a los gentiles, como hemos hablado ya varios domingos. Y los versículos continúan diciendo que Pablo era un prisionero. Dice que él era prisionero. Pero él no dice aquí que él era prisionero de Roma, que él era prisionero o que estaba en prisión por droga, o que estaba en prisión por robo, o porque estaba en prisión porque he didn't pay his child support. Nada de eso. All right? Nada de eso. Él está en prisión solamente por una razón, y era por predicar el evangelio a los gentiles. Por eso es que estaba en prisión. Él está en prisión por predicar el evangelio a los gentiles. Y esta carta que Pablo escribió durante su encarcelamiento en su prisión. He was in prison. Encarcelamiento. Él escribió esta carta durante ese periodo. Él estaba preso en Roma, under house arrest. Él estaba en una casa preso en Roma. Y el encarcelamiento duró 5 años. Y durante esos 5 años, no solamente que Pablo escribió esta carta de Efesios, pero él escribió la carta de Efesios, la de Gálatas, la de Filemón y la de Filipenses. Esa carta la escribió él durante su prisión. Y lo interesante es que nosotros vemos aquí que Pablo no dice yo soy prisionero de Roma. Tampoco vemos que Pablo se está quejando de la situación. Quizás ese fuera yo si yo escribiera una carta.
Yo, José Gómez, preso por la culpa de este barbarazo que dijo esto. O yo, José Gómez, preso por la injusticia de la justicia. I'm being honest. Quizá usted lo dijera de otra forma. Pero este Pablo no lo dice así. Pablo más bien entiende que él está bajo la dirección de Dios. Él entiende la soberanía de Dios actuando en su vida. Y yo creo que nosotros podemos aprender algo sobre Pablo y su actitud en esta carta. En vez de nosotros quejarnos de nuestra situación, debemos de ver el por qué y para qué Dios nos tiene en X situación o en X lugar. Lejos de nosotros quejarnos, tenemos que ver por qué Dios nos tiene a nosotros en esa situación. Debemos de ver nuestras circunstancias bajo los planes, el propósito y el cuidado providencial de nuestro Dios. Esa es la forma que tenemos que verlo. Y si no fuera por la prisión, quiero decirle, estas cartas no se hubieran escrito. Las cartas de Filemón no se hubieran escrito. La de Filipenses no se hubiera escrito. ¿Ok? Y si no fuera por cualquier circunstancia por la cual tú estás pasando, tú no vieras a Dios actuar de una forma diferente en tu vida. Tú no te hubieras desempeñado de la forma en la cual tú te desempeñaste durante ese momento tan difícil, cuando tú entendías la soberanía de Dios. Así que tenemos que darle gloria a Dios, como decía nuestra hermana Lili. No solamente por los momentos contentos, los momentos gozosos, pero también los momentos difíciles. Le damos gracias a Dios por las flores. Le damos gracias a Dios por los campos, pero también le damos gracias a Dios por los montes y por los valles. Porque si no hubiera aparecido ningún problema, si no hubiéramos experimentado nada difícil, ¿cómo hubiéramos sabido el Dios tan grande que tenemos y cómo Él obra en medio de nuestra situación? Tenemos que darle gloria a Dios. Y Pablo entendía eso. Y él entiende también el rol de la iglesia. Hoy en día, lamentablemente, la mayoría de nosotros tenemos una visión baja de la iglesia, pero se supone que no sea así. Usted y yo necesitamos la iglesia. Nosotros somos una comunidad de cristianos unidos. Y es una bendición, quiero decirle. Por ejemplo, voy a traer un pequeño ejemplo de algo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Después de que los soldados regresaron de la Segunda Guerra Mundial, el nivel de PTSD, ¿cuántos conocen lo que es el PTSD? Levante su mano. Post Traumatic Stress Disorder. Es un evento traumático que le pasan a las personas que pasan por algo fuerte, sea por una guerra, un accidente o algo de trauma. ¿Okay? Es una reacción normal a un evento que es abnormal. Cuando esos soldados regresaron de la Segunda Guerra Mundial, ellos rápidamente fueron incluidos a la comunidad y a la sociedad. Rápidamente fueron incluidos. Y por eso es que el nivel de PTSD durante ese tiempo era bien bajo. Porque rápidamente ellos fueron incluidos a la comunidad. Porque cuando hay personas en una comunidad, eso cambia. Cosas pasan. Amén. Y si esto fue así en un mundo secular, imagínense cómo sería en la iglesia. Amén. La iglesia, quiero decirle, mis hermanos, no es cualquier cosa. La iglesia, dice la palabra de Dios, es la novia de Cristo. Usted y yo somos la novia de Cristo, preparándonos para las bodas del Cordero. Amén. Ahora, cuando dice aquí en el versículo 2 la palabra administración, aquí me habla de una estrategia implementada. O sea, que el plan de Dios se lleva a cabo en la iglesia, de la misma forma que nosotros lo vimos en Efesios capítulo 10. Y debe de interpretarse de esa manera, dice Wood en su comentario. Ahora, dice aquí el versículo que fue por revelación, el versículo 3. Que es por revelación que se le fue declarado este misterio a Pablo. Pablo quería que supieran que él no se está inventando ninguna cosa. Si él lo está diciendo que fue por revelación, él está dejando saber que su mensaje era un mensaje de verdad. No era un mensaje que él se inventó. Porque quiero decirle que a Pablo le costó bastante aferrarse a este misterio.
se aferró bastante y le costó bastante. No fue fácil para Pablo aceptar esto o aferrarse a esto. Y por esa razón quizás no se le inventó. Porque si se lo hubiera inventado, él no estuviera preso. Quiero decirle, si yo me invento algo para yo caer preso, yo estoy loco. Solamente una persona así. No, Pablo no. Pablo entendía que fue por revelación de Dios. Y es interesante cómo Dios toma a un hebreo de hebreos como Pablo, un fariseo, perseguidor de la iglesia, para ser el ministro principal de ese misterio y de ese ministerio. Y ese misterio de la obra del evangelio para unir a los gentiles y a los judíos en un solo cuerpo. Yo siempre lo he dicho, God has a sense of humor. Dios tiene como un sentido de humor, thank you, de humor. Porque Dios sabe cómo trata a las personas. Él sabía que Pablo era fariseo de fariseos, perseguidor de la iglesia. Él dice, a ese que yo voy a usar para darle el misterio y sobre todo para predicarle a los judíos y a los gentiles, principalmente a los gentiles. Por eso es que tuvo que ser por revelación. Amén. Entonces, punto número 2, el plan del misterio. Versículos 5 al 6 dice así: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el mismo Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y compartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Esos son versículos 6, amén. El 7 vamos a verlo más adelante. Viene así, este pasaje, cuando lo vemos, este versículo 5 y 6, es un pasaje clásico para describir la doctrina del misterio de la iglesia, quiero decir. Porque ahí define el misterio y nos dice cómo es que se ve el misterio. Define qué es el misterio y vemos el misterio. Y cuando el pasaje dice que él está hablando que ese misterio fue revelado a los hijos de los hombres, esto se refiere al Antiguo Testamento. Este mensaje no se le dio a conocer a esta persona, pero sí se le dio a conocer a Pablo a través del Espíritu Santo. Pero cuando leemos el Antiguo Testamento, nosotros no vamos a ver la palabra iglesia en el Antiguo Testamento. Nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento desde Génesis hasta Malaquías, vemos rasgos de cosas que vienen, pero porque la iglesia es un misterio escondido en Dios hasta que fue revelado a través de Pablo, nadie podía darse cuenta de qué era lo que estaba pasando, pero sí da rasgos. Y eso es lo que nosotros conocemos en teología como la revelación progresiva de Dios. La revelación progresiva de Dios. Y quiero decirte, Dios nunca te dejará saber todo. Nunca. Nunca te mostrará la película entera. Y nosotros somos bendecidos que tenemos la palabra escrita, la revelación escrita de Dios. Oiga, si Dios te revela a ti toda la película entera, usted caminará para otro lado, quiero decirle. Porque el caminar con Cristo no es lineal. No es lineal. El caminar con Cristo es así, para todos lados. Tú no sabes para dónde va, ni cómo se mueve. Hoy usted está bien, pero mañana vendrá algo. Por eso es que tenemos que estar agarrados de Cristo Jesús, amén. Estar lleno del Espíritu Santo para que Dios nos hable y nos revele las cosas mientras estamos caminando con Él. Claramente lo dice, nuestro caminar es por fe y no por vista. No es lineal. Fíjense, si Dios le hubiera mostrado a Jeremías la película entera, Jeremías le hubiera dicho, no, ve coja Isaías, mejor no me coja a mí. Jeremías fue uno de los profetas que más sufrió. Se le llamaba el profeta llorón. Él vio la decadencia espiritual del pueblo de Israel como nunca. Y él escribió el libro de Lamentaciones. Cuando usted lo lee, usted ve qué fuerte es ese libro de Lamentaciones. Cuando él habla de la pobreza que existía, de la decadencia espiritual que existía, de la hambruna que existía. Amén. Y quiero decirte que con todo y eso, el plan de Dios solamente se va llevando a cabo en tu vida y solamente tú los entenderás a través del Espíritu Santo. Mientras se vaya llevando a cabo en tu vida, uno se va dando cuenta de las cosas a través del Espíritu Santo. Y cuando tú entiendes que es Dios que te está revelando las cosas, el nivel de queja bajará y el nivel de adoración y alabanza subirá. Porque entendemos que estamos en la mano de Dios y que Él está en control de nosotros. Amén. Ahora, versículo 5
nos dice que este misterio fue revelado a los apóstoles y a los profetas por el mismo Espíritu. Eso lo vimos la semana pasada, en donde sabemos que ellos son los edificadores de la iglesia, pero la piedra angular es Cristo Jesús, amén, y que nosotros somos piedras vivas, amén. Y el versículo 6 una vez más repite lo que ya nosotros sabemos, que nosotros somos un solo cuerpo y que somos herederos. Diga a la persona que está a tu lado, usted es un heredero, amén. La pared de separación fue derribada y ahora los judíos y gentiles son un solo cuerpo, amén. Somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Ahora sí quiero decir, para aquellos que estén pensando quizás, esto no es una teología de reemplazo. No piensen que ahora nosotros estamos reemplazando a Israel. No estamos reemplazando a nadie. Estamos unidos en Cristo Jesús, amén. Cristo trajo un nuevo pacto. Él es la cabeza de la iglesia y nosotros hemos sido unidos con nuestros hermanos, amén. Y si quieren leer sobre eso, pueden leer Romanos capítulo 9, 10 y 11, en donde me habla de la elección de Israel, versículo capítulo 9, el rechazo de Israel, capítulo 10, y la restauración de Israel en el versículo 11, Romanos 9, 10 y 11. Pero para nosotros, el versículo dice que hay un plan, y hay un plan para ti y para mí. Y el plan que dice el Señor aquí en su palabra es que nosotros somos, número 1, coherederos en Cristo Jesús. Número 2, somos miembros del mismo cuerpo en Cristo Jesús. Y sobre todo somos compartícipes de la promesa. ¿De qué promesa? De que el Espíritu Santo ahora mora en usted y mora en mí. Y para eso yo creo que es un momento de alegría, darle gloria a Dios solamente en saber que el Espíritu Santo ahora mora en nosotros. Mis hermanos, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento solamente venía sobre 2 personas, los profetas y los reyes. El profeta Joel dijo que ahora el Espíritu Santo habitará en todos nosotros. Vemos como allá en el libro de Hechos capítulo 2 estaban los 120 en el aposento alto y estaban orando, y vino un viento fuerte y comenzaron a hablar en lenguas y todos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y ahora ese mismo Espíritu Santo, cuando tú vienes a los caminos de Cristo y Cristo te escoge, te regenera, te cambia, te restaura, en esos mismos segundos Él implanta el Espíritu Santo en tu corazón. Es una promesa. El Espíritu Santo no es cualquier cosa, mi hermano. El Espíritu Santo no es cualquier cosa, mi hermana. El Espíritu Santo es Dios habitando en tu corazón. Y nosotros lo podemos ver en Gálatas capítulo 3, versículo 14. Gálatas es una de las cartas que escribió Pablo mientras él estaba en prisión, y dice así: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles. Abraham es el padre de todos, de muchas naciones, una promesa que le dio a Dios, le dio a Abraham, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Y hay rasgos de esto. Por ejemplo, hay una historia que me encanta, que se encuentra en Hechos capítulo 10. Quizás muchos de ustedes la conocen. Es la historia de Cornelio y Pedro, ese encuentro que tuvo Pedro con Cornelio. Se lo voy a parafrasear rapidito, porque es un capítulo largo. Me gustaría que lo lean. Hechos capítulo 10. Pedro está en su casa, él está en Jope, y él está en la azotea de su casa o en el techo. Y mientras él está ahí, dice el versículo que le dio hambre. Y le están preparando su comidita. Y en lo que le dicen: Pedro, ya son las 12, baja que ya está listo el arroz con habichuela. Mientras él descendía, algo lo detuvo y entró en un éxtasis, dice la palabra de Dios. Y él vio que el Señor le mandó un lienzo con diferentes tipos de animales, ambos inmundos y ambos que eran parte de la dieta que tenían los judíos. Y el Señor le dice a Pedro: mata y come. Y Pedro se puso, como siempre hemos visto a Pedro, se puso de tú a tú con Dios. ¿Cómo puede ser posible, Señor, que usted me esté diciendo que me come esta iguana con coco? ¿Cómo puede ser, Señor, que usted me esté diciendo que me coma este chicharrón que está tan bueno con yuca? ¿Cómo puede ser, Señor, que yo me coma
no sé, algo raro ahí. ¿Cómo? Armadillo, sí, cozuca, le dicen en otro sitio. Toda esa cosa rarísima. Pero el Señor, ¿qué fue lo que le dijo a Pedro? Mata y come. Mi hermano, con el Señor no se discute, al Señor se obedece. Al Señor se obedece. Y en lo que él está recibiendo esta revelación de que ahora hay que bregar con esto, de momento le tocan la puerta y llega un señor. Él abre la puerta y ese señor es un gentil que viene de la ciudad de Cesarea y le dice: yo he sido enviado aquí de parte de Dios. Un ángel me dijo que venga hacia aquí y que hable con un Pedro que va por sobrenombre Simón. ¿Él vive aquí? Sí, ese soy yo. Bueno, pues tenemos que ir para allá, para la casa de Cornelio, porque el Señor dice que tú tienes que hablarle a nosotros de algo que se llama el evangelio que nosotros no conocemos. Y dice Pedro: ¿cómo? Cornelio. ¿Y quién era Cornelio? Cornelio era un centurión de la compañía llamada La Italiana. Un centurión era un jefe o un comandante que era en cargo de una centuria de 100 hombres. Llegan ellos a Cesarea y cuando entran a la casa de Cesarea, miren cómo Pablo habla. Lo primero que dice Pablo: Cornelio y el grupo de la gente, cuando ven a Pedro, van y lo adoran, como que se hincan. Y Pedro le dice: pónganse de pie. Y miren cómo digo, eso para que ustedes vean la separación que había entre los judíos y los gentiles. Mira cómo dice Pedro. Ese Pedro, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Varón, por lo menos salúdame, Dios te bendiga. No, de rápido así, a lo frío. Cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me mostraron Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, a través de ese éxtasis. Y mientras Pedro comenzó a predicar sobre el evangelio, parece que el hombre se tardó en predicar la palabra de Dios. De momentos vino el Espíritu Santo y ¡pum!, descendió sobre Cornelio y todos los que estaban en su casa. Y la evidencia externa de eso fue que todos hablaron en lenguas. Y ahí nosotros vemos cómo ese misterio ellos no lo entendían. Y dice el capítulo: ahora podemos ver que hasta los gentiles pueden recibir el Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros tenemos. No solamente que usted y yo somos coherederos, que somos parte del mismo miembro, pero tenemos la promesa del Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén. Donde quiera que usted va, Dios va con usted. Donde quiera que usted va, Dios va con usted. Y seguimos al otro punto, versículos 7 al 9. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Amén. Vamos a ver entonces la predicación de este misterio. El llamado de Pablo fue un llamado para predicar el evangelio a los gentiles, dice Pablo aquí en su carta. El versículo nos deja saber que ese llamado fue a través de Dios, no fue por él. Mi hermano, nadie puede autollamarse. Uno no se levanta por una mañana y dice: yo voy a ser pastor ahora, yo voy a ser evangelista ahora, yo voy a ser profeta ahora. No, eso es solamente a través de Dios. Dios es el que llama, y si Dios llama, Dios capacita. Amén. Es Dios que lo hace. Y es por gracia que nosotros somos llamados. Usted y yo hemos sido llamados de parte de Dios. Él nos escogió en Él. No piensen en llamado solamente en un ministerio, porque esto es solamente una posición en el cuerpo de Dios. Es solamente un miembro en el cuerpo de Dios. Pero todos nosotros hemos sido llamados para Dios, para ser parte de su cuerpo. Amén. Usted es un bendecido porque ha sido llamado por Dios. Ahora Pablo dice que él es un ministro. Y nosotros en el día de hoy la palabra ministro como que lo hemos sacado de su definición original. La palabra ministro no es un título de exaltación. No lo es. Oye, he visto gente creciendo en el evangelio. No, porque por ahí viene el ministro tal Pascual. Y usted sabe cómo ellos caminan. Pavo real. Caminos.
ministro, Dios, porque tienen que, Dios te bendiga. Tienen que alargarlas y poner. No, mi hermano. La palabra ministro en el original es la palabra diáconos, con K, diáconos. Y me encanta cómo Wood lo define en su comentario. Dice que un ministro da la connotación de un mesero que siempre está a las órdenes de su cliente. Pastor, gracias, porque usted siempre está a las órdenes de su cliente. Y a los líderes que están aquí también. Todos nosotros, los que están aquí, tenemos que tener esa palabra ministro en nuestro corazón. Porque hemos sido llamados para estar al servicio de aquellos que necesitan de nosotros. Amén. Y vemos nosotros la humildad de Pablo aquí. Pablo dice que él es ministro, pero sobre todo mira cómo continúa el pasaje. Dice que él es menos que el más pequeño. Menos que el más pequeño. Similar a lo que dice allá en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 15, cuando le habla a Timoteo, dice: palabra fiel y digna es esta de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y aquí viene, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y Pablo dice: de cual yo soy el primero. Él no está diciendo esto para que la gente diga: ah, no, Pablo, no diga eso. Tú eres bueno, tú haces toda la cosa bien. Porque hay gente que lo dice porque quiere llamar la atención y quieren que le pasen la mano. A Pablo no le quería que le pasaran la mano. Fácilmente Pablo te hacía algo. Pablo no estaba para eso. Pablo lo está diciendo porque él de verdad entendía y creía que él era the chief sinner, como dice 1 Timoteo. Él era el primero de los pecadores, que él era menor que el más pequeño. ¿Por qué? Porque Pablo todavía en su corazón, él no podía creer cómo era posible que él persiguiera a la iglesia y hiciera lo que él hizo con la gente de la iglesia. Él perseguía a la iglesia cuando él era Saulo. Él mandó a la gente a negar su fe, o si no iba a ser apedreado. Y él decía eso quizás por esa razón, por perseguidor de la iglesia. Y lo mismo es con nosotros. Dios nos llama. Dios nos llama. Y Él no nos llama por lo que somos. Sabemos cómo dice la frase. Dios no nos llama por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Si usted se pone a analizar muy bien, usted verá que ni usted ni yo somos dignos de hacer lo que estamos haciendo para la obra del Señor. No somos. Es solamente a través de Cristo que lo podemos hacer. Amén. Luego dice el versículo que la dispensación del ministerio. Cuando hablamos de esa dispensación, no es solamente de algo que te tiene que dar a conocer, porque cuando dispensamos algo es dar información de algo, dar algo, ¿ok? No es solamente hechos que se deben de dar a conocer, pero cuando hablamos de la dispensación, del misterio aquí entre nosotros, es que debe de ser no solamente información para conocer, pero una vida para vivir, unidos en Jesús, con otros creyentes, nosotros juntos, ¿ok? Sin ninguna separación como la que existía entre los judíos y los gentiles. No debe de haber separación entre nosotros. No debe de haber murmuración entre nosotros. No debe de haber divisiones entre nosotros. No debe. Todos nosotros aquí somos de una nación diferente. Todos. Diferentes trayectorias en nuestras vidas. Diferentes cosas que hemos experimentado. Pero si hay algo que nos une, es la sangre de Cristo. Cuando nosotros lo miramos a ustedes, no vemos cualquier persona. Nosotros vemos un hermano y una hermana en Cristo Jesús. Eso es lo que vemos nosotros y eso es lo que debemos de ver cuando nos vemos. Sí, es chévere que uno tenga su grupito ahí, porque me gusta el béisbol, porque me gusta el básquet, me gusta la pesca y todas esas cosas. Chévere, está bien. Pero fuera de eso, esas cosas no deben de ser motivos para separarnos, ni deben ser motivos para yo no hablar con el otro. No, al contrario, aquí todo, lo bueno que en Misión Vida, aquí todos nosotros somos una familia, todos. Pero si llega a surgir algo, cancélelo en el nombre poderoso de Jesús. Cancele eso, porque no debe de haber diferencia entre nosotros. Todos nosotros somos
hermanos en Cristo Jesús. Amén. Así que nosotros, la iglesia, cuando nosotros caminamos, nuestra forma de predicar es a través de lo que la iglesia refleja. La iglesia refleja estas tres cosas. Refleja la salvación de Dios, porque todos aquí hemos sido salvos por mediación de Cristo Jesús. Refleja el propósito de Dios y refleja el plan de Dios. Y todo eso es para la gloria de Dios. Y tú y yo hacemos parte de ese rol. Amén. Y ahora vamos a ver el propósito del ministerio, que esto es interesante lo que vamos a ver ahora. El propósito del ministerio, versículo 10 al 11, dice así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestes, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. El propósito de la iglesia, número uno, es para que la multiforme sabiduría de Dios sea visible. Esa es una de las razones por la cual la iglesia existe. Es para que la multiforme sabiduría de Dios sea visible. La sabiduría de Dios no tiene medida. Nadie aquí puede medir la sabiduría de Dios. Y la forma que podemos ver la sabiduría de Él es a través de la iglesia. ¿Cómo? La iglesia, aunque somos santificados y hemos sido hechos santos a través de Cristo Jesús, pero al fin del cabo, todos nosotros somos pecadores. Todito. Aquí no estamos nosotros sentados porque usted es más bueno que el otro. No, usted es el peor de todito, quiero decir. Como aprendimos nosotros en lo que estaban dando la clase en el grupo de vida. Nosotros odiamos a Dios. Y no es hasta que entendamos que odiamos a Dios que podemos amarlo a Él. Porque ¿cómo puede ser que alguien tan lleno de amor puede amar a alguien que lo odia tanto? Eso solamente se ve a través del amor incondicional de Cristo Jesús. Amén. Y eso es sabiduría de Dios. Eso no se puede entender, pero se entiende y se ve en medio de su congregación. Amén. Y cuando habla la palabra multiforme, es una palabra griega que cuando la leemos suena como pulpo. Dice polup poikilos. Polup poikilos. Tiene la idea de intricación, complejidad y gran belleza. Es intriguing, tiene intrigación, es complejo, pero al mismo tiempo es hermoso. Y hemos hablado de la belleza de Cristo en los grupos de vida. ¿Cómo vemos la belleza de Cristo? En la cruz del Calvario, cuando Él dio su vida por nosotros. Hemos leído Isaías 55, donde describe ese sacrificio de Cristo Jesús. Y es ahí donde podemos ver la belleza de Cristo. Es compleja, pero al mismo tiempo es hermoso. Y esta multiforme sabiduría debe de darse a conocer, dice el versículo. Me encanta como dice Dean Alford. Dice que las palabras dadas a conocer hacen un contraste enfático cuando dice que es escondido en el versículo 9. Que lo que antes es escondido ahora debe de darse a conocer a través de nosotros, la iglesia. A través de nosotros. Y esto, que esa sabiduría de Dios es interesante, dice que se debe dar a conocer a los principados y potestades. Y este versículo explica cómo Dios revela su sabiduría y a quién se la revela. Él la revela por su obra en la iglesia y se la revela a los seres angelicales. Mi hermano, aunque usted no lo crea, créalo por fe. Nosotros estamos rodeados de ángeles ahora mismo. Ellos están atentos a todo lo que hacemos. Donde quiera que vamos, los ángeles están ahí. Y Dios quiere demostrar esa sabiduría a los ángeles. Él no solamente la quiere revelar a la iglesia, pero Él también lo quiere revelar a los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles ven cómo es posible de que Dios crea a alguien a su imagen y semejanza. Esta misma persona comete uno de los grandes errores que existe, desobedece a Dios, es pecador, es separado de Dios, es ajeno de Dios. Dios viene, interviene, usa esa misma creación para que le dé gloria a Él. ¿Cómo puede ser esto posible? Y Dios nos usa a nosotros para reflejar esa sabiduría a los ángeles. Dice la palabra de Dios que estas son las cosas que los ángeles anhelan tener.
Un ángel no sabe lo que es ser redimido por Dios. Un ángel no conoce eso. Pero usted y yo sabemos lo que es ser redimido por Dios. Usted y yo tenemos un antes y un después en Cristo Jesús. Si nos ponemos a pensar, hay un Antiguo Testamento en su vida y hay un Nuevo Testamento en Cristo Jesús. Por eso es que Dios no usa a los ángeles, aunque son mensajeros, para predicar su palabra. ¿Qué va a decir un ángel? Solamente lo que él conoce de Dios, lo que él ha visto arriba. Pero un hombre, una mujer que está pasando por dificultades, un hombre, una mujer que quiere contener y conocer y sentir un amor como nunca lo ha sentido, solamente puede llegar a ese entendimiento a través de una conversación con usted y conmigo. Porque usted y yo sabemos lo que es tener una vida destrozada, una vida sin amor, una vida sin esperanza. Usted y yo sabemos lo que es tener eso. Y cuando le hablamos a otra persona sobre lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, la persona llega a su entendimiento. Dios le revela ciertas cosas y dice: oh, pero si Dios lo hizo contigo, lo puede hacer conmigo también. Y los ángeles no entienden eso. Porque si usted, por ejemplo, si usted va por un restaurante que está buenísimo, usted no se lo dejará saber a otras personas. Claro. Si usted va para X situación, todas las cosas buenas, experiencias que usted ha tenido, usted va, se lo dice a alguien, le pone las 5 estrellitas en Google y le escribe un review. También debe de ser la misma forma cuando hablamos con otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios nos ha llamado a reflejar esa sabiduría de Él, la multiforme sabiduría de Él a través de la iglesia. Los ángeles lo ven, pero también eso es parte de lo que nosotros somos. Dice Scott que la historia de la iglesia cristiana se convierte en una escuela de posgrado para los ángeles. Y podemos ver que la iglesia es una lección de sabiduría de Dios y una lección del plan de Dios. Y esto me trae a mi último punto: el privilegio del misterio. Diga a la persona que está a tu lado: usted es un privilegiado. Dígalo mejor como yo lo dije: you're privileged. Usted es un privilegiado. Dice el versículo 2 y 13: a quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por la cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Hay 3 privilegios que tenemos como iglesia, mi hermano. Mi hermano, mi hermana que estás aquí, yo no sé cómo tú entraste por esas puertas. Yo no sé cómo ha sido tu semana. Yo no sé cuáles cosas están pasando en tu vida. No sé qué está pasando en tu cabeza. No sé cuáles son las cosas que te dejan sin descansar en la noche. Pero sí quiero decirte que en Cristo Jesús, a través de este misterio revelado, nosotros tenemos 3 cosas: seguridad, acceso y confianza. Dígalo conmigo: seguridad, acceso y confianza. ¿Seguridad de qué? Seguridad me habla a mí de libertad de expresión. Si usted tiene que cerrarse en su cuarto y hablar con Dios, háblelo, porque Dios está ansioso de escucharlo. Usted es libre para expresarse delante de nuestro Creador. Libertad de expresión. Número 2, tenemos acceso. Quiere decir que tenemos entrada directamente al Padre. No tenemos que hacer ningún appointment. No tenemos que hablar con intermediarios ni con nosotros. Usted puede hablar directamente con el Padre Celestial y puede abrir su corazón a Él y ser libre en medio de esa oración. Y sobre todo tenemos confianza. O sea, tenemos una esperanza firme, algo que no cambia, algo que se mantiene para siempre. Y todo eso es por medio de la fe ¿en quién? En Cristo Jesús. Así que no desmayemos, dice Pablo.
No desmayes, dice la palabra de Dios. El Señor te dice a ti en esta tarde: no pierdas el ánimo. No lo pierdas. No tires la toalla. No te des por vencido. Pablo estaba preso a causa de nosotros, y por mediación de esa prisión él escribió 5 cartas hablándonos a nosotros lo grande que es Dios y de su gloria para con nosotros. Pero tenemos que recordar, mis hermanos, que estamos aquí, que nosotros éramos enemigos de Dios, pero ahora estamos unidos en Cristo Jesús. Y a través de su unión en Cristo, usted y yo somos miembros de un solo cuerpo, queriendo decir que somos adoptados en Él. Usted no es huérfano, usted no es huérfana. Tu familia quizás te dejó, amistades quizás te dejaron, te sientes solo, te sientes sola. Bueno, quiero decirte que aquí hay una comunidad de cristianos, de personas que aman a Cristo, y usted es miembro o miembra de ese mismo cuerpo en Cristo Jesús. No solamente eso, pero también usted es un coheredero. También somos compartícipes de la promesa del Espíritu Santo, y hablamos de eso. Quiere decir que yo soy hijo, yo tengo beneficios, y sobre todo tengo una promesa. Usted es hija, tiene beneficios, y usted tiene promesas. Y sobre todo tenemos seguridad, acceso y confianza en Dios. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? No podemos pedir más nada, porque en Cristo lo tenemos todo. Todo. En Cristo lo tenemos todo. Y no sabemos cómo tú llegaste aquí, pero Dios te dice en esta tarde: no te desanimes, no pierdas el ánimo. Cree que tú eres hijo, cree que tú eres hija, y que sobre todo lo que tú eres heredero, heredera. Tienes la promesa del Espíritu Santo, y sobre todo tienes seguridad, acceso y confianza en Él. Yo no sé cuántos de ustedes están aquí, pero si tú viniste con un corazón cargado, nosotros podemos orar por ti después del servicio. Si tú necesitas oración, estamos aquí, porque eso es lo que hace un hermano con el otro, porque eso es lo que hace una comunidad. Nos ayudamos a los unos a los otros. Amén. Estaremos aquí orando, pero no te olvides de eso, de ese privilegio tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Y Padre, más que todo, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. Estamos más que agradecidos, Padre, por el privilegio que tú nos das en ti. Señor, antes, Señor, éramos enemigos de ti, pero ahora estamos unidos contigo. Pero sobre todo, Padre, tú nos das una promesa, que es el Espíritu Santo en nosotros. Y a través, Señor, de tu iglesia demostramos tu sabiduría. Como dice Jesús, Señor, que a través del amor que tengamos entre nosotros, así las personas sabrán y verán que nosotros somos verdaderamente tus discípulos. Padre, tu amor es un elemento que atrae, y todos nosotros somos atraídos por el amor. Pero cuando conocemos el amor que tú tienes por nosotros, Padre, intercambiamos todo aquello que nosotros consideramos valioso y lo reemplazamos por quien eres tú y por el amor que tú nos das. Espíritu Santo de Dios, obra en nosotros, Padre. Padre, en esta hora hemos venido, Señor, experimentando diferentes cosas. Quizás algunas personas están contentas, alegres por todo que le va bien. Otros quizás están cargados, Padre.
Pero generalmente, Padre, lo que nuestra oración en esta hora, Padre, que tú te reveles a nosotros, que tu Espíritu Santo nos hable, Padre, y nos deje entender, Padre, quiénes somos nosotros en ti, los beneficios que tenemos, Padre, y sobre todo que tenemos, Señor, esa gran herramienta de la oración para poder hablar contigo con seguridad, libertad de expresión, entrar contigo, Señor, acceso directamente a tu presencia y sobre todo tener una esperanza, quien eres tú, Padre. Tu palabra lo dice, la esperanza de gloria es Cristo Jesús. A ti te damos la gloria y la honra, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Dios es bueno. Gloria.